Bendiciones para todos. Bendiciones para todos, hermanos. Ya es la hora de la recocha, se acabó. No voy a volver a decir todo eso. Okay, después. Bendiciones para todos. Bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación. Bienvenidos. Siéntanse como en su casa para todos aquellos que nos están mirando desde otros países. Aquellos que nos están mirando desde Caucajistán. Desde por allá, otro lado. Que no se note que es una indirecta política. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque vamos a leer tu palabra y vamos a compartir tu palabra. Hoy, Dios mío, vamos a estar juntos acá con tu palabra y a mí dame, por favor, de nuevo para compartir tu palabra. A todos los que nos están viendo desde el nombre de Jesús. Muy bien, el título de hoy, para el mensaje de hoy, lo hemos llamado Anunciemos a Dios. Las obras de Dios. Anunciemos las obras de Dios. Anunciemos las obras de Dios. Anunciemos las obras de Dios. Hermana Isa, ¿usted qué va a hacer? Aquí, por favor. Ay, perdón. Tranquila. No se preocupe que usted pasó por Me escribe ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Anunciar las obras de Dios. Repita conmigo. Anunciar las obras de Dios. Anunciar. Mamá, familia, ¿qué vamos a hacer? Anunciar las obras de Dios. Hermana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Anunciar las obras de Dios. Pastora Clara, ¿qué es lo que vamos a hacer? Anunciar las obras de Dios. Vamos, Santiago, ¿qué vamos a hacer? Eso, muy bien. Listo. Quítase. Vamos a leer la Biblia entonces. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Tranquila, hermana, que la cámara no la ve. Pero porque pronto. Listo, ya dice el texto. Listo. El Santi. texto que vamos a usar Segunda como vez. base teológica hoy es Primera de Pedro, Epístola Universal del Apóstol Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Solamente vamos a leer esos versos. Bueno, leamos desde el 4, pues. Leamos desde el 4. Pero ya lo había. ¿Lo tenía visto desde el 4? Sí, desde el 9. Desde el 9 desde el 4. 9, ya está listo. Desde el 9. Listo. Vamos a leer entonces, versos 9 y 10. Ya está en pantalla. Ya está en pantalla. Es por leer. 9 y 10. Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Palabra de Dios. Muy bien. Introducción rápida para poderlos o enganchar en el tema o que se me aburran y se me duerman. Número 1, primer aspecto de la introducción. Vamos a anunciar las obras de Dios, ¿cierto? Eso vamos a hacer. Para empezar con la introducción quiero hacer un ejercicio. Mientras yo voy hablando, usted va a pensar qué obra o qué cosa o qué manifestación Dios ha hecho en su vida. Lo que hace que usted es creyente, porque le estoy hablando a creyentes, el apóstol Pablo le estaba hablando a creyentes, ¿cierto? ¿Qué obra, qué cosa, qué milagro, qué recuerdo, en fin? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Recuerde algo. ¿Qué ha hecho Dios? Le proveyó para pagar el arriendo, le proveyó otra cosa, en fin. Lo más importante de todo, salvo mi alma, ¿qué tanto me recuerda a mi Dios para dónde voy? O sea, empieza a pensar eso. Resulta que el apóstol Pedro escribe esta epístola, lo repito, a algunos hermanos que estaban dispersos. Ojo con esto que es bien importante. Dispersos. ¿Cómo estaban ellos? Dispersos. Unos estaban en el Ponto, Otros en Galacia, otros en Capadocia, otros en Asia, otros en Bitinia. O sea, los hermanos estaban regaditos, ¿sí o no? Entonces, él escribió esta epístola a todos aquellos que estaban regados. Esta semana estaba leyendo yo el libro de los Hechos de los Apóstoles y me parecía bien espectacular que en el capítulo 5, hasta el capítulo 5, del capítulo 2 del libro de los Hechos hasta el capítulo 5, la iglesia, la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, estaban todos junticos, todos estaban junticos. Y ahí dice la Biblia que habían 120 en número en un aposento alto. Y vino el Espíritu Santo con un espíritu recio. Y entonces fueron todos llenos del Espíritu,
en nuevas lenguas. Hablaban en lenguas angélicas y hablaban en lenguas, en idiomas de las otras personas que estaban en Jerusalén. Por ejemplo, había griegos que estaban allá, habían gente de otras naciones del mundo conocido hace 2000 años, y estaban allá yendo a peregrinar a Jerusalén. Por eso les decían que eran varones piadosos y prosélitos, estaban allí con proselitismo. Entonces, llenos del Espíritu Santo, les hablaban de las cosas que Dios había hecho en ellos en su propio idioma. Entonces, a los que estaban allá les llamaba mucho la atención que de hecho les dijeron que estaban borrachos porque hablaban en lenguas angélicas, pero también hablaban en los idiomas de las personas que estaban allá. Los que estaban alrededor viendo tremendo milagro decían que los apóstoles y la iglesia que estaba llena del Espíritu Santo estaban borrachos. Pedro le tocó levantarse y decir: varones, hermanos, no estamos borrachos, puesto que la hora tercera del día, ya eran las 9 de la mañana, cuando estaban en ese furor del milagro. Y esta gente, todos los que estaban ahí, ¿qué hablaban? Hablaban de las virtudes de Dios, de cómo Dios salvaba, de cómo Dios liberaba, de cómo Dios cumplía sus promesas desde el Antiguo Testamento, porque ellos iban, la gente que iba allá, iban a buscar de Dios o de un Dios, ¿cierto? Cuando llegaron allá, la iglesia les empezó a mostrar el camino de la verdadera relación con Dios a través de Jesucristo. Entonces, estaba leyendo yo esto y me encuentro con semejante verdad. Y hasta el capítulo 5, 6, hasta el capítulo 6 más o menos, muestran cosas de la iglesia, situaciones de la iglesia. Por ejemplo, una parejita que tenía, dice la Biblia que en la iglesia del primer siglo tenían en común todas las cosas. Y si alguien tenía falta de algún bien, pues la gente corría y vendía sus propiedades y daban la ofrenda y se la daban a los apóstoles, se lo ponían a los pies de los apóstoles. Apóstoles, por favor, administren la plata de la congregación, de la iglesia. Y entonces, si alguien tenía falta de algún bien, una viuda necesitaba mercado, alguien que le pagara los servicios, alguien que le pagara la cosa de la casa, en fin, todo ese tipo de cosas, la iglesia como daba, como ofrendaba, entonces tenían la capacidad administrativa de los apóstoles y la capacidad económica de ayudar a la misma iglesia, ¿cierto? Y una parejita les dio por hacer una tontería. Corrieron y vendieron una casa y le dijeron a los apóstoles, se pusieron de acuerdo y dijeron entre ellos, que se llamaban Anías y Zafira. Ve, Zafira, vos, les vendamos la casa y decimos que la vendimos en 100 millones, para no dar sino en 10 milloncitos de diezmo. Y la vendieron en 200 millones. Entonces se pusieron de acuerdo los dos y ahí hubo un milagro poderoso, que los dos se murieron por mentir. No se murieron por haber robado del diezmo, que la gente, los que la prosperidad dice que como se robaron el diezmo, entonces los mató Dios por no haberle dado la plata a Dios. No, ellos murieron por la mentira. Se pusieron de acuerdo, confabularon entre los dos para mentir. Eso fue lo que los mató. A ellos los mató fue ¿qué? La mentira. Pastor, una pregunta. Por ejemplo, si uno vende algo, por decir, en 80 millones, ¿cuánto hay que aportar? Mira, yo te voy a ser honesto. En Transformación nosotros enseñamos lo siguiente. Para nosotros el diezmo ya fue abolido. Sí, ya fue abolido. Ya. Sí, pero ojo con esto que voy a aclarar porque de pronto me cortan, me censuran y me dicen, mira, el diezmo fue abolido en medida. El diezmo no fue abolido como práctica. El diezmo fue abolido como medida. O sea, ya con Dios hoy en día no es el 10%. Sí, no, ya hoy en día lo que usted disponga en tu corazón. La medida como tal es el 10%. Entonces, si usted quiere dar 1 millón, 2 millones, 80 millones. Si quiere dar el 1.000 pesos, el 5%, el 1%, el 20%. El valor, amor, pues creo que estoy siendo claro. Sí. El valor lo está dando es la gratitud que usted manifieste a Dios. ¿Cierto? Okay, ya. Si para usted el valor que Dios tiene en su bendición es de 1.000 pesos, eso le da ya. ¿Cierto? Es un asunto de conciencia. Entonces queda claro, en Transformación nosotros no enseñamos que no es dejar de diezmar, no, es la medida lo que cambió. Lo que quedó abolido fue la medida. ¿Si Cristo se entregó el 10%? No, Cristo se entregó el 10%. Entonces la Biblia ya abolió, en el Nuevo Testamento se abolió la medida de 10. Y ahora es lo que dispongo en mi corazón. Pero si nos vamos a la medida, es el todo. El mismo Señor Jesucristo les dijo, sí, es sin medida, ya es el todo por el todo. De hecho, la Biblia en el libro de los Hechos dice que es el todo por el todo, ya no es una medida, ya es el todo por el todo.
Entonces, es lo que en tu corazón tú dispongas para dar. Eso lo tenemos claro mucho. Sí. Por eso acá ni siquiera hablamos de finanzas en cuanto al diezmo. Hablamos de finanzas para ayudarles a los hermanos a salir de problemas de finanzas. Sí. Pero no de que, diezma para que pactes, para que tal. No, eso es una mentira Satánica. No, tú diezmas, tú ofrendas, porque en tu corazón agradecido le dices al Señor, mire, yo quiero ¿Cómo está en que en medio? mi gratitud usted me ¿Cómo está en defienda, medio? porque la Biblia sí tiene una promesa muy grande. Está en Malaquías capítulo 3, donde dice que si yo diezmo, ofrendo o entrego mis finanzas a Dios, Él espiritualmente va a reprender por mí al devorador. O sea que hay guerra espiritual sin necesidad de ponerme a zapatear. ¡Fuera, demonio! Pues no, yo simplemente creo por fe, entrego mi ofrenda y ¿qué va a hacer Dios? Va a reprender por mí al devorador. Amén. Eso lo miraremos después. Amén. ¿Están conmigo? Sí, señor. Cerramos el paréntesis. Sí, señor. tenemos ahí ya. La iglesia Ya en entendió. la iglesia del primer siglo, entonces se reunían y tenían cómo ofrendar, cómo administrar y cómo dar recursos a los hermanos. Pero resulta que en el capítulo 7, después de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia registrado, el diácono Esteban lo mataron. Entre los que lo mataron estaba el apóstol, posterior apóstol Pablo. La iglesia se dispersó. Y cuando dispersar es redistribuir, abrirse. Tú te imaginas que por tu fe llegue el gobierno y empiece a atacarte y a matarte a los familiares al punto de tener que irte de la ciudad. A nosotros como cristianos no nos ha tocado aún no nos ha tocado tener que irnos de una ciudad por las convicciones de fe que debemos tener. No nos ha tocado. Pero a ellos sí les tocó en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estaban fuera, cuando estaban lejos, se empezaron a sentir desprotegidos porque tenían un mal concepto. Perdón. Agüita. ¿Cuál era el mal concepto? No. ¿Cuál era el mal concepto que ellos tenían? El mal concepto que ellos tenían era que la iglesia era un grupo de personas metidos ¿en dónde? En 4 paredes. En un garaje, en el aposento alto. Ese era el concepto que ellos tenían, pero Dios estaba en ese momento haciendo la obra que tenía que hacer. Y entonces Él permitió que todos se dispersaran. Y al dispersarse dejaron de ser una sola iglesia y se convirtieron en muchas iglesias, porque ya iban a predicar, a anunciar el mensaje. Ya ellos por donde iban, la convicción de Dios en ellos ya había empezado a hacer mella. Ahora, ¿cómo comienza la convicción de Dios a hacer mella en una persona? ¿Se acuerdan que les dije al principio? Piensen en algo que Dios ya ha hecho en ustedes. ¿Qué ha hecho Dios en ustedes? Piensen en eso. ¿Cierto? Usted ha sentido, por ejemplo, en la noche o en la madrugada, un deseo incontenible de orar y escucha música que adora a Dios y usted siente como si Dios estuviera ahí en su habitación. Pues mi querido, esa es la presencia de Dios en su casa. Amén. Esa es la presencia de Dios ahí, y ahí Dios está haciendo algo. Ahora, cuando eso empieza a ocurrir en la vida de un creyente, entonces el creyente empieza a decir, uy, yo cómo era de malo antes. Ay, yo como decía mentiras. Ay, yo como era desobediente. Ay, yo como era de pornográfico. Ay, yo como era de morbosa. En fin, todo lo que usted quiera colocarle a eso, ¿cierto? Usted empieza a ser convencido por el poder de Dios. Amén. Ahora, resulta que a nosotros en nuestra familia y en nuestra vida como personas nos criaron mal criados, de una manera negativa. Nos empezaron a enseñar cosas como, por ejemplo, la mamá le decía al niño, llegaba el del crédito. No pagaría. Diga que no estoy. El crédito. Sí. Diga que no estoy, diga que me fui. Le está enseñando al niño a hacer mentiras. Hacer mentiras. Cuando el niño está grande, entonces le dice, pero no te he enseñado eso. Me acordé ahorita de mi hija la mayor, que le digo yo, ese día no tenía, eran 2.000 pesos, 200 pesos, no me acuerdo. Pues llegó por ejemplo de una plancha que había sacado porque no tenía plancha, así porque le dieron la oportunidad de sacarla así. Cuando le digo ya a la niña, ay, yo vi por la ventana que llegó el cura y le digo, mamita, dígame así, que yo no estoy, yo mamita, que venga mañana. Y sale la niña por la ventana. Vea, que mi mamá le mandó a decir, allá que
que la mamá Ay, quedó usted grabada. Ay, sí. Sí, claro. Ay, no. Está feliz. ¿Usted quiere hoy? ¿Quiere Ay, no. funcionar? Dale, pero mi mamá le mandó a decir. Mi mamá le mandó a decir que no está, que venga mañana, sí, que venga mañana. A mí me pasó una ¿Tu anécdota. mamá sí está? Sí, está allí. Sí está. Ay, Dios mío. A mí me pasó una anécdota con una hermana mía, una hermanita mía. Ay, estoy acá y me caigo de la vergüenza. Ay, no. Bueno, y después les cuento la anécdota de mi hermanita. Vamos entonces a... Fuimos malcriados, fuimos criados Ay, Dios mío. de una manera equivocada, enseñándonos principios Sí. de mentira como si fueran verdad, enseñándonos cosas, religión como si fuera una relación con Dios. Por eso la gente hoy en día dice, pero es que yo oro. Y uno dice, pues oremos. Dice, no, ore usted, porque no tienen que dinámica de relación con Dios. Ore, y entonces, Padre nuestro, Virgen Santísima, que sana los cielos, empiezan, crean Dios Padre, todo poder, de la tierra, empezamos a repetir cosas que nos han malcriado. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí. Bueno, entonces resulta que el Eterno empieza a decirnos a usted y a mí, después de que nos rescata, ustedes que están por allá dispersos, ustedes por allá que creen en mí pero que de pronto se sienten solos, ustedes que están de pronto pensando en una relación con Dios pero no sienten cercanía con Dios. Dios quiere que usted y yo empecemos a tener cercanía con Él, y cuando Él empieza a ayudarnos a usted y a mí a salir de la mala crianza que nosotros traemos, tanto espiritual como de crianza de formación normal, Él quiere que usted y yo cambiemos la identidad. Entonces me llama mucho la atención porque el apóstol Pedro empieza escribiéndole en esta primera epístola a personas que están como dispersas. Ustedes no han visto que cuando uno está lejos de la casa se pierde mucho la identidad. Yo lo voy a decir por mí. Yo soy Rolo, yo soy bogotano, nacido y criado hasta los 14 años en Bogotá. A los 14 años empecé a venirme para la ciudad de Medellín. Entonces, yo soy bicultural, digámoslo así. Entonces, la identidad de uno siempre tiende a mellarse. Por ejemplo, aquí en Antioquia me dicen, usted habla raro, usted es Rolo. Y en Bogotá me dicen, usted habla raro, usted es paisa. Entonces yo les he dicho, y eso que no me han visto en Estados Unidos. Yo mezclo el vos con el su merced. Vos, su merced. Entonces, la identidad empieza a mellarse. Resulta que todos nosotros estamos en nuestra identidad mellados, estamos marcados. Desde el apóstol, por las circunstancias, las personas que empezaron a irse, su identidad empezó a verse altamente dañada. Y lo primero que empezaron a atacarles a ellos cuando estaban en otras partes era el tema religioso, el tema de sus creencias. Por eso el apóstol Pedro empezó a escribirles a ellos, ustedes que están allá dispersos, no olviden que su identidad no está en lo terrenal. No olviden que su identidad no está en lo que ustedes ven, en lo que ustedes fueron formados. Su identidad está en el cielo. Empezó a decirles a ellos, su identidad no se puede regir por lo que dice el mundo. El mundo dice, es que adulterar es muy bueno. No, el mundo no puede, el mundo enseña eso. Pero usted que le va a hacer fiel a esa cantaletosa, el mundo enseña eso. Nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar. La embarramos, lo hicimos, vale, pero con Dios está la oportunidad de cambiar. Es que deje de ser mojigato, pues qué problema es, usted se volvió evangélico y le prohibieron pasar bueno, le prohibieron ir a bailar, le prohibieron tomarse los guaros, le prohibieron tal cosa. Es un concepto que la gente, como nosotros fuimos malcriados, creemos que eso es lo bueno. Beber, fumar, tener promiscuidad sexual, creemos que eso es lo bueno. Entonces, nos han enseñado también que en el Evangelio eso es tan malo que usted ya queda desechado de la gloria de Dios. Cuando usted peca, mijo, ya perdió su salvación. También llegamos al otro extremo. Entonces nuestra identidad como cristianos y como personas, a veces, ¿qué pasa? Se mella. Yo sí me estoy dando a entender. Sí. Se queda como disoluta, no queda muy clara. Entonces el apóstol empieza a poner en orden las cosas. Dios, a través de su palabra, empieza a decirnos a nosotros, bueno, los voy a empezar a motivar, mis queridos. Ustedes tienen que empezar a mirar que esto que está acá es temporal y pasajero. Que ustedes verdaderamente tienen una herencia en el cielo. ¿Dónde empieza a trabajar Dios primero?
La mente. Claro, Él empieza a motivarnos, Él empieza a darnos una motivación. Ustedes no se tienen que quedar pensando solamente en lo que está pasando aquí. Ustedes van a pasar por encima de todas las circunstancias negativas, malas que están pasando y que van a pasar. Porque acá en la tierra van a pasar cosas muy malas. Las buenas noticias del Evangelio es que Dios quiere que usted sea exento de eso. Y entonces nos dice, donde ustedes van a vivir, eso no se va a podrir. Allá el agua nunca se va a podrir. Allá las plantas nunca se van a podrir. Allá las frutas nunca se van a podrir. Allá donde ustedes van a vivir es una cosa que es inmarcesible, incontaminable, incorruptible. Allá donde ustedes van a vivir, todo tiene todas las características de Dios, ¿cierto? Y entonces uno dice, ay, qué bueno. Y entonces empieza mi conducta inmoral, mi conducta terrenal. Pero yo como soy de pecador, pero no importa, voy para adelante y ¡pam! Peco, erro. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Me lleno de culpa, me lleno de condenación y otra vez vuelvo al mismo estado que el enemigo y sus demonios quieren que yo esté. Entonces, ¿qué está haciendo mellado en sí? Mi identidad. Entonces Dios le dice a usted y a mí me dice, pues tranquilos, tranquilos. Ustedes, esa es su condición es de pecado. A ustedes eso nadie se lo va a quitar hasta que no venga la presencia de Dios y nos lleve a su presencia. Mientras tanto estamos limitados a este cuerpo terrenal. Salmo 103:13 dice que Dios conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo, dice en el Salmo 103:13. Y dice primero, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de nosotros, porque conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Él nos da la solución para esta situación. Entonces ya más adelante, él dice, el apóstol le está diciendo a ellos, la fórmula para poder usted salir de eso es hacer lo siguiente. Empiezan a pensar que ustedes son una nación nueva, una criatura nueva. ¿A usted le gusta pensar eso o no? A mí me gusta pensar en eso. Entonces yo me motivo de la siguiente manera. A mí Dios me sacó de una vida de maldad. Mira, si yo me pongo a contarle a ustedes testimonios de cosas que yo hacía antes de ser creyente, son cosas muy malas, de las cuales no me enorgullezco para nada. Pero nunca mi ministerio o el ministerio que Dios me ha regalado se ha basado en el charco de sangre que era, ni en las maldades que hacía. Porque no estaría anunciando las virtudes de Dios, sino anunciando lo malo que yo hacía. Nunca. No quiero pues que de pronto alguien piense, pero usted está hablando mal de aquel hermano que dice que Dios lo sacó de ser indigente y todo su ministerio es sobre la indigencia, aquel hermano que fue sicario y todo, siempre que va a cualquier parte predica y anuncia que él era un sicario, era muy malo. No estoy hablando en contra de eso, sino que yo, Alexander Sierra, nunca quise fundamentar el ministerio que Dios me dio en lo malo que yo era. Sino en lo que él, exactamente, yo ahora quiero hablar de que él, yo siendo malo, él no me miró a mí. Bueno, él me miró a mí, no a mi maldad. Él no me miró a mí como pecador, él no miró mi pecado, sino que me miró a mí como persona. Y me rescató a mí de esto, ¿cierto? Por eso entonces él dice, desechen pues en el capítulo 2, verso 1, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Desechen estas prácticas que son más profundas aún que el concepto físico. Cuando usted desecha la malicia, usted no va a tener necesidad de vestirse diferente. Cuando usted, amada hermana, desecha la malicia, ya usted se va a sentir incómoda cuando le están mirando a la nalga porque se puso una faldita muy apretada o se puso el escote muy pronunciado o la blusita muy apretadita. Y hermano, cuando usted ya desecha la malicia, no le va a mirar a la nalga a la hermanita porque está muy pronunciada, ni le va a mirar el escote, ni nada, porque yo soy el que tengo que desechar la malicia. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando yo empiezo a practicar este tipo de cosas, cuando yo desecho la malicia, desecho el engaño, desecho la hipocresía, la hermanita no tiene que ponerse un atuendo donde no se le ve nada. Yo conozco una hermana, una hermana, que usted la ve a ella y tiene la bata larga, pero ella se interesa en que le vean las nalgas, se interesa mucho. Obvio, yo la veo, no es que la repare, voy a explicar, que no van a decir hipócritas. Uno sabe cuando la persona se le coloca en una posición para que se le vea la nalga, cuando se le coloca en una posición para que se le vean los senos. Y usted la ve aparentemente muy cristiano.
muy tapada ella, pero se le ve, Muy pulcra. se le ve la intención. La intención. Una Valencia, hermana de la iglesia dijo que a ella le gustaba mirar bajitico. Y cuando ella dijo eso, yo dije, o sea que las hermanas también le miran bajitico a los hermanos. La malicia está ahí. ¿Dónde está? Ahí. Adentro. Ahí. Entonces, ¿qué dice Dios? Haga lejos eso. Y cuando usted hace lejos eso, empieza a romper la identidad del pasado y empieza a colocar la identidad del nuevo hombre, de la nueva criatura que Dios le ha dado a usted, ¿sí o no? Amén. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que lo primero que Dios quiere hacer es cambiar mi manera de pensar. Y de pensar. Después empieza a cambiar mi manera De de ser. ser. De ser. Primero actúa una metanoia, después actúa una metamorfo. A eso le pasó al Señor Jesucristo. Y enseguida vuelve a reforzar la parte de la identidad. En el capítulo 2, del verso 4 en adelante, dice que nosotros tenemos que acercar a Cristo, el cual es la piedra viva, y nosotros como piedras vivas tenemos que imitarlo a Él. Y empieza a mostrarnos que cuando usted empieza a conocer la verdad de Dios, su identidad empieza a ser tan mellada, tan cambiada, que va a haber otras personas religiosas que se van a chocar con el concepto que usted tiene de Dios. Cuando usted empieza a anunciar que Dios es verdadero, que Él es real, cuando usted empieza a anunciar cómo Dios lo transformó a usted, transformó su manera de pensar, pero que usted todavía está limitado a lo que usted realmente es, para que no se le olvide de dónde lo sacó Dios, usted empieza a anunciar lo que hace Dios. ¿Me empiezan a entender? Resulta entonces que en el capítulo 2, verso 9, Dios empieza a decirle lo siguiente a los hermanos que están ahí. Ustedes que en otro tiempo, dice aquí, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dejémonos estar como un momentito. ¿A quién le estaba escribiendo el apóstol Pedro primero? A nosotros los... A la gente que estaba en la dispersión, ¿sí o no? Esa gente, ¿cómo se estaba sintiendo cuando estaban lejos? Sin identidad, porque les habían dado duro en su fe, en su identidad. ¿Cómo se estaban sintiendo? Solos, ¿sí o no? Pero resulta que Dios dice, bueno, ustedes son el ejemplo que yo voy a utilizar para decirles cómo quiero cambiar su identidad. Ya ustedes no son huérfanos, ya ustedes no son de una familia cualquiera, ya ahora ustedes dicen, pertenecen a una familia escogida. Linaje escogido es una familia escogida. Si usted hubiera tenido la oportunidad de escoger a su familia, ¿qué familia hubiera escogido usted? Hombre, yo Rockefeller hubiera sido lo de menos. Usted mismo escoge, ¿sí o no? Grupo Santo Domingo. Mija, yéndole mal. ¿Cierto que sí? Así es. Si usted hubiera tenido la oportunidad de escoger, ¿usted qué familia hubiera escogido? Hoy. Por favor, diga. ¿Eh? Ayúdenme. ¿Qué familia hubieran escogido? Pues ya le dije. Póngale pues cuidado a esto. Cuando Dios empieza a cambiar mi mentalidad, me lleva a entender que la verdadera familia, el verdadero concepto de familia viene del cielo. Entonces, si mi herencia está en el cielo, yo tengo que empezar a entender, mi familia, entonces, ¿dónde está? Mi familia está en el cielo. Entonces yo empiezo a cambiar mi forma de pensar y entonces empiezo a ver a mi familia como la ve Dios. Así tengamos todos los defectos del mundo, Dios me escogió a mí para que yo fuese único y sin igual. Usted es única y sin igual y cada uno en la misma Todos situación. somos únicos. Entonces yo tengo que empezar a romper el molde de lo que yo veo para colocar lo que Dios ve. Y entonces ahí empiezo a hacer una anunciación. ¿Cuál es la anunciación? Para yo poder anunciar las virtudes de Dios, tengo que decirlo primero aquí. En el principio decíamos en el mensaje anterior, Dios quería que Israel fuera una nación toda de sacerdotes. Una nación toda de sacerdotes. Ellos se descarriaron y demás, todo lo que vimos en el mensaje pasado. Entonces Dios dijo, bueno, ahora lo vamos a hacer otra vez una familia, la familia de Leví. Pero resulta que dijo una promesa que le hizo el Eterno a Abraham, fue que en él iban a ser benditas, del linaje de él, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces ahora resulta que el sacerdocio es ¿para quién?
Para todos. A través de Cristo, que es el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, Para todos. lo convirtió a usted y a mí ¿en qué? Mira, escogido. En una familia escogida. Amén. Dice, y escogida con un propósito, ya lo vamos a mirar. Entonces, ¿yo qué tengo que anunciar? Mira, una forma de evangelizar sencilla es decirle a la gente, usted no pertenece a lo vulgo, usted pertenece a algo especial. Pero resulta que para poder entrar a ese algo especial, usted tiene que empezar a cambiar su mentalidad. Sí. Claro. Entonces, la primera virtud que podemos anunciar de parte de Dios es la siguiente: Él escoge a ver con quién está. ¿A usted le gusta sentirse escogido? Sí. Pues, amado santo de Dios, le tengo una excelente noticia. El Señor Sí. lo escogió a usted. Para usted poder entonces sentirse escogido, Dios le dijo a usted: el que es malicioso es del montón, el que es engañoso es del montón, no sea ese montón. Deje eso y verá que se va a sentir escogido, un granito apartado. ¿Esto no lo entiende? Cuando dice real sacerdocio, hay una conjugación ahí doble. Me gusta esto de parte de Dios. ¿A cuántos de los que están aquí que leen la Biblia han entendido la historia de un rey y de un sacerdote? El rey es el que oficia la parte política y económica, y el sacerdote es el que oficia la parte espiritual. Resulta que con Dios se conjuga. Él convierte una familia nueva en medio de lo que Él escogió, los vuelve en reyes y sacerdotes. Reyes para que operen la ley divina, y sacerdotes para que operen el reino divino. Para que operen... Exactamente. ¿Cierto? Cuando Él dice, ustedes también son una nación santa, Él está empezando a colocar en usted y en mí las características que identifican el reino de Dios. El reino de Dios no consiste, dice Romanos capítulo 14, en comida y bebida, sino que dice en gozo, paz y entre quién, del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Entonces Dios quiere que usted empiece a entender que en otro tiempo nosotros éramos unos descualquierados. Entonces ahora tengo que empezar a entender, si Él me hizo a mí una familia escogida, si Él me dio a mí la potestad de ser un rey y un sacerdote, si Él me santificó como nación, santificar es apartarme con y para un propósito. Si Él está haciendo eso conmigo, es por una razón, y es la siguiente: es algo que Él quiso hacer. A Dios nadie... Es que es más, eso es una cosa ridícula a veces hablar de esto. Pero hay gente que necesita refrescarse de eso. Usted y yo, ¿qué tuvimos que hacer para que Dios nos mirara? ¿Qué tuvimos que hacer? Nada. En este verso dice, en la parte que sigue después de Nación Santa, dice que nosotros fuimos adquiridos por Dios. O sea, Él fue, dice la Biblia, el que pagó el precio por nosotros. Él nos creó, Dios nos creó a usted y a mí, pero aparte de que nos creó, nos compró. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que es muy bonita, de un muchacho que hizo un barco de madera. Él hizo su barquito, lo creó, perfecto el barco. Empezó a jugar con él en el río cercano a su pueblo, y resulta que el barco se le fue. Cuando el muchacho ya era adulto, ya era mayor, hombre ya, estaba en un almacén, eso fue en Inglaterra, la historia es verídica. Estaba en Inglaterra en un almacén de chécheres, cuando vio su barco. Usted no dice que lo de uno lo conoce. No, lo de uno lo conoce. Inmediatamente. No escucha la voz de la esposa y dice, está mi esposa. Uno de uno lo conoce. Resulta que el hombre vio su barco. Y él dijo, ¿cuánto vale ese barco? Le dijeron tanto. Y él le dijo, ese barco es mío. Y el de la tienda dijo, a mí no me importa, es mío en este momento. El tipo lo había fabricado, lo había creado, y enseguida lo compró. Lo tuvo que comprar como Dios con nosotros. Cuando salió de esa tienda, salió más contento porque había vuelto a comprar lo que era de él. A recuperar lo que era. Con Dios es así, nosotros somos hijos de Dios por creación, pero ahora somos hijos de Dios por adopción. Él fue el único que pagó el precio de nuestra libertad, de nuestra identidad. Eso usted y yo tenemos que anunciarlo a quienes, a las otras personas que no saben, que no inquieren en que le pertenecen a Dios.
Sí. Uno ve personas, mire, yo quedo asombrado de ver jovencitos, jovencitas, parejas, entregados a cualquier tipo de cosa. Cuando uno se entrega a lo que sea, es esclavo de eso. Por ejemplo, hay gente que confiesa un secreto a otro, ya es esclavo del otro, porque le entregó, le confió, le otorgó algo, ¿cierto? Cuando una persona empieza a consumir algún tipo de psicoactivo, es esclavo de eso. Cuando una persona depende de algo, es esclavo de eso, ¿sí me va a entender? Y esas personas no son dueñas de su propia existencia. La Biblia dice que nuestras almas le pertenecen a Dios. Dios nos compró, nos adquirió. Él es la única persona que puede decir que es el dueño de alguien. ¿Sabe quién es el único que puede estar dentro de nosotros? El único espíritu que puede estar dentro del ser humano sin ser posesión es el Espíritu Santo, porque nosotros le pertenecemos a Él. Cualquier otro espíritu que entre en una persona, eso es una posesión. El único espíritu que puede estar dentro de nosotros sin ser posesión es el Espíritu Santo. Ahora resulta que Él nos escogió, que Él nos dio identidad como sacerdotes, como reyes. Él nos santificó. Ahora entendemos que Él fue el que nos adquirió. No nosotros nos acercamos a Él. Es que voy a la iglesia a buscar a Dios. Mentiroso. Usted va a la iglesia porque el Espíritu de Dios lo está convocando para que lo adore. Pero realmente quien pagó el precio por usted fue el Eterno. Él fue el que pagó por usted. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces dice ahí, Él te escogió, Él te hizo rey, te hizo sacerdote, te santificó, te adquirió con un propósito. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos santifica, cuando Dios hace todo lo que está haciendo, cuando Dios nos dice, sepárense de lo malo, cuando Dios empieza a obrar de esa forma en una persona, quiere decir dos cosas. La primera, lo primero, el evangelio, el reino es dinámico, no es estático. Diga conmigo, el evangelio, el reino de Dios es dinámico, no es estático, no es estático. Y segundo, nos da un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios nos da a usted y a mí? Dice, anunciar sus virtudes. Imagínate tú, digo el boyaco, digas tú, imagínate tú en el lugar donde tú estás. Por ejemplo, el que escucha el mensaje de Dios y se arrepiente de sus pecados, se convierte en ángel y empieza a caminar con el Señor y es un empresario, esa persona en su círculo es un emisario de Dios. Esa persona en su círculo empieza a obtener el propósito con el cual Dios, ¿qué hizo? Lo escogió. Cuando uno empieza a entender eso, la mentalidad definitivamente cambia. Porque usted tiene en sus manos toda la capacidad, todo el propósito, todas las herramientas que Dios le ha dado para que usted pueda impactar, afectar a otros. Usted no tiene que hacer milagros. Si quiere que les diga una cosa chistosa, usted no tiene que hacer milagros. Anunciar, dice, anunciar las virtudes de quién. Es de Dios, no las virtudes nuestras. Qué pena cuando uno empieza a decir, no, es que a mí Dios tal cosa, yo tal otra. Yo en la medida que he crecido, me he dado cuenta cuando mi esposa me habla tanto de que tú eres muy orgullosito, tú eres muy orgullosito. Y yo empiezo a decir, y qué pena, sí. No, es que yo hacía tantos conciertos y después me puse a pensar, mentiras, que el que hacía todo eso era Dios. Dios, claro, lógico. En virtud de él proveía. O sea, ¿cuáles eran las virtudes de Dios? La provisión. ¿Cuáles eran las virtudes de Dios? Daban los permisos. ¿Cuáles eran las virtudes de Dios? Entonces empecé a decir, qué pena, Dios, perdón. El que realmente hace la obra, ¿quién es? Dios. Es Dios. Usted y yo no tenemos que ir a hacer milagros. No vayamos a la mentalidad de que, ay, sí, a mí me da pena. No. Usted diga, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios me ayuda. Y si me ayuda a mí, me puede ayudar a usted. Si a mí me ha ayudado con mi timidez, a usted le puede ayudar con su timidez. Si a mí me ha ayudado con mi escasez económica, a usted le puede ayudar porque Él es todo el poder, que Él tiene la plata. En fin, es muy sencillo. ¿Sí me va a entender? Dios quiere colocarlo a usted en un lugar eminente, en un lugar de privilegio. Los que estamos acá conocemos y amamos al pueblo de Israel. En este pasaje, por tiempo no lo voy a decir, pero en este pasaje
hay unos contextos remotos. El contexto remoto es que Dios, cuando dice que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido, está colocando las virtudes que Él mismo colocó en el pueblo de Israel. A Israel Dios les dijo que eran santos. A Israel Dios les dijo que eran una nación apartada. Termino con esto. Una vez alguien me dijo, compruébeme que Dios existe. Y yo le dije, yo no le puedo comprobar que Dios existe porque el problema de no creer es suyo. Sí, claro. Pero sí le puedo dar argumentos para que pueda mirar a Dios. Y le dije, miremos al pueblo de Israel. Es el único pueblo que desde que hay memoria tiene la misma lengua. No ha cambiado su idioma. Es el mismo. Tienen las mismas tradiciones. Se aferran a la misma cultura. Es el único pueblo al cual han querido por generaciones acabarlo. Lo han querido matar. Que están. Es el pueblo que Dios escogió ¿para qué? Para mostrar sus virtudes. Ahora, hay un comparativo. Esto no quiere decir que yo no creo en la teología del reemplazo, jamás. Pero ahora hay otro comparativo. Después de Israel, ¿cuál es la nación a la que más le han dado duro? A la que más persiguen, a la que más atacan, a la que más instigan. El cristianismo. Al pueblo que cree en la palabra de Dios, a los que nos hacemos proclamar cristianos, a los que nos hacemos proclamar hijos de Dios, no al cristianismo católico, sino al cristianismo bíblico, aquel que cree en el nuevo nacimiento. ¿Me estoy dando a entender, Santo Dios? Entonces, hoy Dios quiere decirle a usted que en otro tiempo no era pueblo, pero que ahora es pueblo de Dios. En el verso 10 está diciendo, ustedes en otro tiempo no eran nada, no eran nadie. Pero ahora no solamente son pueblos, sino que son pueblo de quién? De Dios. ¿Cierto? Ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora tienen la misericordia que les ha alcanzado. ¿Usted y yo tenemos la misericordia de Dios en nuestra vida? Amén. Amén. La tenemos, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ella? Tenemos que Anunciarla. Entonces usted dirá, pastor, ¿cómo hago para anunciar las virtudes de Dios? ¿Qué virtudes de Dios hay en ese pasaje que yo pueda poder anunciar? Pues ahí estamos, vamos a empezar de abajo para arriba. En el verso 10 dice, ustedes ahora son pueblos. Una virtud de Dios es que Él, ¿qué hace? Agrupa. Él me da identidad. Otra virtud de Dios es que Él es misericordioso. Otra virtud de Dios que está en ese mismo pasaje es que Él me escogió. Él pagó por mí, es una virtud muy grande. Otra virtud que Dios tiene es que, aparte de que me escogió, me dio mi postulación como mi posición en el reino. Me hizo un rey y me hizo un sacerdote. ¿Para qué? Para que oficie delante de Dios. Él me dio la capacidad de rechazar, de alejarme de la malicia, del engaño, de la hipocresía, de la detracción. Él me dio esa capacidad porque aparte de que Dios me da poder, me da autoridad, entonces Él coloca a mí la capacidad de poderlo ejecutar. ¿Me siguen a entender? Hoy es el día que ustedes y yo tenemos que tomar la decisión de empezar a anunciar, a hablar de las bondades de Dios. Amén. No le dé pena. Vuelvo y le repito, usted no tiene que ir a hacer milagros. Para nada. Los milagros los hace Dios. Usted no tiene que ir a mostrar nada. Usted simplemente hable. El Señor muchas veces le dijo a sus discípulos, no se preocupen lo que van a decir. Abra la boca. Y el Señor va a empezar a llenar. Mira, esa es parte del ABC del cristiano. Yo tenía otras cosas para comentarles, pero después las hablamos. Bueno, Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias.